ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. En nuestros días, y podríamos decir que desde la caída misma, pero sobre todo en nuestros días, el hombre ha venido oponiéndose y contradiciendo a Dios. ¿Cierto? El hombre, el ser humano, ha venido oponiéndose y contradiciendo a Dios desde siempre. Los valores de Dios, oponiéndose a los valores de Dios. De tal forma que hoy podemos decir que el hombre no distingue la diferencia que hay entre el bien y el mal. Todos ustedes recuerdan este pasaje en Isaías, capítulo 5, verso 20. Si gustan buscarlo en sus Biblias, o si no, aquí en pantalla lo tenemos aquí al frente. Isaías capítulo 5, verso 20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno. Ay de ellos. Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Pero ahí no acaba el versículo, dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tú puedes leer después, te recomiendo ampliamente la lectura de todo aquel capítulo de Isaías, y bueno, en general todo el libro de Isaías es una joya, te lo recomiendo ampliamente. Y bueno, si por ahí de paso te puedes echar todo el resto, ¿no?, del Antiguo Testamento y el Nuevo y todo lo demás, fantástico. Pero te recomiendo especialmente este libro. Isaías es un librazo. Aquí nos está hablando claramente de algo que estamos viendo hoy en día de manera global, ¿cierto? Lo vemos ya de manera global. Hoy en día es clarísimo que el hombre ha invertido los valores, ¿cierto? A lo bueno lo dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Están invertidos los principios, están invertidos los valores. Hay de ellos, dice, hay de ellos, los que invierten los principios y que contradicen a Dios, que van en contra de Dios, que están en una abierta oposición en contra de Dios. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los tesalonicenses, Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿qué hace? Se opone y se levanta en contra de Dios, de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Algunos creen que este es el anticristo, que se está hablando de este personaje, y yo con ellos. Pero creo que también pudiera estarse refiriendo a un tipo de ser humano, a un tipo de hombre que se opone en contra de Dios, porque hoy se cuentan por miles de millones las personas que se empeñan en oponerse y levantarse en contra de los valores y de los principios de Dios, en contra de Dios. Y esto, no sé si tú coincidas conmigo, esto es intimidante. Es intimidante, es difícil. Es difícil, no sé si has hablado con una persona de estas que han cambiado y que han invertido los valores. Es difícil y tienen argumentos es intimidante, pega un poquito. Pero precisamente en Filipenses, la Escritura, el Señor nos da un consejo. Filipenses 1:28 dice que no debemos intimidarnos por este tipo de personas. ¿Qué dice? Ya lo tienen acá, ¿verdad? Dice: y en nada intimidados, ¿por quiénes? Por los que se oponen. Por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación. Y esto de Dios. Entonces, aunque es intimidante, no debemos dejarnos intimidar, porque
tienen argumentos muy fuertes, muy pesados, muy densos y son agresivos. Incluso hasta hay un grado, un nivel por ahí de persecución en contra de aquellos que queremos conservar los valores de Dios tradicionales. La moral, la santidad, la pureza, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya hoy en día empezamos a sufrir un poquito de persecución, de señalamiento, ¿verdad? Ya estás mal. Ya si no aceptas y si no aplaudes y si no abrazas, estás mal, ¿no? Porque ya están en un punto de intimidar incluso. Pero no debemos dejarnos intimidar, dice acá. ¿Qué hacer ante ellos? Mantener la calma. Fíjate lo que dice, y es lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Segunda carta de Pablo a Timoteo, su discípulo, capítulo 2, verso 24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo no debe ser el siervo del Señor? Peleonero. No debe ser peleonero. No debe ser agresivo, sino amable. Una persona amable. ¿Para con quién? Para con todos, dice la Escritura. Apto para enseñar, sufrido, que aguantar vara, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Con qué? Con mansedumbre. ¿Con violencia? No. ¿Con agresividad? No. ¿Con imposición? ¿Con argumento fuerte? No. Con mansedumbre, con suavidad, con tranquilidad, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están atrapados, en que están atados, que están amarrados, que están cautivos a voluntad de el diablo. Qué triste, qué interesante, ¿no? Qué fuerte. Es algo espiritual acá, ¿no? Es interesante que el diccionario define oposición como contradecir o contradicción de una cosa o de un concepto respecto a otro. Es lo que el diccionario dice de lo que es oponerse, es contradecir. Y no sé si has platicado con personas o has estado en contacto con personas que tienen este problema, ¿no? Que contradicen todo de forma automática. No se te ocurra decir que es por la derecha, porque esta persona va a decir que no, que es por la izquierda. Muchas veces nada más por el puro gusto de, ¿no? Contradecir. ¿Y qué quiere decir contradecir? Es decir lo contrario. Decir lo contrario, ¿no? Y si alguien dice hace calor, no, esta persona dice que hace frío. Y si alguien dice que hace mucho frío, dice no está tan frío, ¿no? Incluso la psicología moderna lo llama síndrome de oposición desafiante, ¿no? Y lo tienen muchas personas y a veces se le ve a los niños inclusive. Los niños muy inteligentes tienen ese problema, que a todos se oponen, nada les parece. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pero sí, seguramente conoces personas así. Incluso algunas personas se hacen llamar cristianas, personas de este tipo, que hoy en día pretenden establecer que Dios no tiene conflicto con la forma de vida inmoral y depravada del ser humano. Esta es una corriente que se está metiendo en las iglesias. Hay un grupo y una corriente que dice que no, Dios no tiene problema. Todos son bienvenidos, hay que aceptar todo sin problema porque Dios. Y es un error. Ese Dios en el que creen estas personas no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de las Escrituras. El Dios de la Biblia sigue en conflicto. Dios está en conflicto con la carnalidad humana, con la inmoralidad humana. Y eso, mis amados, si tú lees la Biblia hasta el final, no va a cambiar. No hay tal cosa como que Dios ahora no tiene problema con eso. En pro del amor y de la aceptación y la inclusión. Lo lamento. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es otro Dios del que predican ellos y lo predican. Y mucha gente cree en ese Dios, pero ese es otro Dios. El Dios de la Biblia es muy claro y prueba de ello tenemos muchas evidencias en la historia y en la Biblia. ¿Se acuerdan de un tal diluvio?
¿Por qué creen que fue? Por eso, porque Dios llegó. No, léelo conmigo, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué fue lo que vio Dios? Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No llegó un punto que cuando se multiplicó la maldad y la maldad estaba por todos lados y era mucha, dijo Dios: ay, pues me acomodo para que todos estén acá conmigo incluidos. No, dijo no, se hartó, dijo no más, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el bien, el mal, el mal, el mal, el mal. Y vuelvo a decirlo, cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Pero así está el hombre. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Luego vemos por ahí en la escritura la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Porque dijo, ya no más. Ya no más. Y hay una historia increíble ahí, una plática con Abraham, ustedes la conocen, ¿verdad? Y oye, si hubiera unos cuantos ahí que se salvan, no te preocupes, yo no voy a castigar al que no lo merece. No voy a incluir a los justos en el castigo de los impíos. Esa es la lección de Lot. Y por eso van los ángeles y lo sacan, ¿no? Y saca Dios a todos los que pudo sacar, porque si hubiera habido más, lo saca, pero nada más había eso, si los sacó y los libró. Y luego la conquista de la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Dios? Le dice a Israel, oye, no es por tu justicia que te estoy entregando esta tierra, sino por la maldad de aquellos pueblos depravados, con prácticas idolátricas y demoníacas grotescas, absurdas. ¿Cierto? Entonces Dios no está de acuerdo con la maldad del hombre. La misma destrucción y destrucción de Jerusalén y del templo y todo esto es una prueba de que cuando el pueblo de Dios se aparta y se desvía y empiezan a vivir mal, aún a ellos les cae la disciplina. Dios no está de acuerdo, ni sabes que son mi pueblo. No, bueno, sí, Canaán, idólatras, eso sí, pero mi pueblo, ese sí le doy chance. Claro que no, claro que no. Y ahí está la historia, ahí están las ruinas de los lugares. Está la arqueología que lo prueba. Dios no está de acuerdo con la inmoralidad, ni con el pecado, ni con la depravación del hombre. Por supuesto que ama al hombre, todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y entiéndase, se arrepienta y se convierta, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si no hay arrepentimiento y no hay conversión y no hay fe en Jesucristo, Dios no va a aprobar. Dios no va a decir, bueno, pues está bien. Mucha gente cree eso. Hoy en día mucha gente cree eso. Tú no te preocupes, cuando llegues a la presencia de Dios, Dios es tan bueno, Dios es amor, te va a dejar entrar. ¿No? Si has oído esta postura y si la has visto seguramente, ¿no? Fíjate, Dios está en oposición contra la carnalidad. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Un texto conocido por todos nosotros, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Dios no está a favor de la carnalidad del hombre. Eso es una enorme mentira. Dice, para que no hagáis lo que quisieres. Si tú recibiste el Espíritu de Cristo, si tú tienes al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta tarde o temprano que hay una guerra entre Él, hay una oposición del Espíritu Santo que tienes y la carne, la inclinación que todos los seres humanos tenemos a satisfacer pecaminosamente los deseos de nuestra carne. Porque hay unos deseos que podemos satisfacer santamente, pero hay otros que tendríamos que cometer pecado para satisfacerlos. Esos son contra los que Dios está en desacuerdo. Y tú puedes ver la lista ahí mismo en este capítulo de Gálatas más adelante. Entonces no hay un acuerdo. Mira, léelo en 2 Corintios 6:14.
Segunda a los Corintios 6:14. Y esto lo hemos leído tantas veces y lo hemos dicho tantas veces, y con preocupación seguimos viendo que muchos creyentes y muchas creyentes no entienden este principio. Y ahorita te voy a explicar por qué es preocupante, pero fíjate lo que dice, segunda a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué no tiene? No tiene. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pues ninguna comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? Con Belial. Cuando un creyente se une en yugo desigual con un incrédulo, está desafiando a Dios y está tratando de demostrar que Cristo puede estar en comunión con el diablo. No va a pasar. No va a pasar. ¿Sí ven lo fuerte de esto? Es gravísimo. Es gravísimo. Lee el Antiguo Testamento para que veas lo que le pasó al pueblo de Dios por mezclarse con los impíos y con los no creyentes. ¿Sí estás o no? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. No hay acuerdo. No hay acuerdo. Entonces el Señor no está bien con los que están en su contra. Dios no está de acuerdo con la incredulidad, dice aquí, ni con la injusticia, ni con las tinieblas, ni con el diablo, ni con la idolatría. Dios no está de acuerdo. No hay concordia, no hay acuerdo, no hay comunión, no hay manera. No existe ninguna posibilidad de que el Señor esté de acuerdo con todas las prácticas que los hombres realizan hoy en día. No existe, mis amados. ¿Cómo decirlo? Eso es falso. El Dios 3 veces santo jamás va a estar de acuerdo con el pecado. Jamás. No lo veremos. Entonces, por definición, el mal es cualquier cosa y todo aquello que va en contra. Fíjate bien lo que voy a decir, que va en contra de lo que Dios ha dicho. Que va en contra de lo que Dios ha hecho. Que va en contra del diseño de Dios o de los diseños de Dios. El mal es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha dicho y ha hecho. De lo natural. De todo lo que Dios ha diseñado. Eso es el mal. ¿Sí? ¿Estás? Ir en contra. Ir en contra. Hoy en día hasta hay cirugías para cambiar. ¿No? Yo nací hombre, varoncito. Pues me hago una cirugía y ahora y aquí el hombre se debate y dice, yo lo único que digo es, quiero ver qué cara van a poner cuando lleguen a la presencia de Dios. No, que sí, que es que, está bien, échale tus argumentos. Te quiero ver en la presencia de Dios, a ver qué argumento le das a Dios. ¿Sí estás? Entonces el conflicto entre el bien y el mal es muy evidente hoy en día. Existe, es real, está ahí. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versículo 13? ¿Qué dice? Líbranos del mal. Líbranos del mal. El Señor nos enseñó a orar pidiéndole a Dios que nos librara del mal, de todo aquello que se opone a Dios, de todo aquello que va en contra de Dios, de todo aquello que contradice el diseño de Dios.
que contradice la naturaleza de las cosas que Dios ha definido y diseñado desde el primer momento. Líbranos del mal. Así oró el Señor en Juan 17, ¿se acuerdan? Versículo 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los protejas. Es lo que quiere decir aquí este versículo. No te ruego que los saques del mundo, protégelos del mal. Pero si el mal no es tan malo y está padre, y el mal resulta que no es malo, es bueno. ¿Se acuerdan que Jabes ora al Señor y le dice: Señor, entre otras cosas, ¿se acuerdan? Ensancha mi territorio, bendíceme, pon tu mano sobre mí. Pero él le dice: líbrame del mal, ¿para qué? Para que no me dañe, porque el mal tiene la capacidad y la característica de que nos puede dañar. El mal es dañino, mis amados. El mal no es neutro. No puedo participar del mal y pensar que no pasa nada. No, el mal daña. El mal daña. Y Jabes le dice a Dios: Señor, líbrame del mal para que no me dañe. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Estoy leyendo 1 Crónicas 4:10. Y en 1 Tesalonicenses 5:22 tenemos un versículo chiquito, pero universal. ¿Te gustan esos? Me encantan estos principios chiquitos, versículos diminutos, pero que tienen un enorme principio universal que aplica. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos, no dice participaos, ¿no? No dice: no hay bronca, tú atórale, que al cabo que estás en la gracia y te vas a ir al cielo como quieras. Lo cual es cierto, ¿no? Nos vamos a ir al cielo como quieras. Pero ¿qué dice? Absteneos. Absteneos de toda especie de mal, porque el mal puede tener muchas formas y manifestaciones. Como dije, todo aquello que contradice lo que Dios ha dicho, ese es el mal. ¿Hasta aquí estás conmigo? ¿Sí? Mira, te quiero compartir ya para ir aterrizando este versículo que tienes en tu boletín. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Creo que está en la página frontal. ¿Sí? Dice: y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? ¿En qué materia? En el discernimiento del bien y del mal. Cuando una persona no discierne y no tiene la capacidad de diferenciar y de darse cuenta de que algo está mal o de que algo está bien, esa persona dice: si está en Cristo es niña, es inmadura. Porque los que han alcanzado madurez tienen sus sentidos ya ejercitados en el discernimiento. Y me encanta esta palabra ejercitados, viene del griego gumnazo, que se traduce como practicar, entrenar, ejercitar o habituar. Es decir, hacer hábito. ¿Sí? Gumnazo. Y es hermana de la palabra gumnasia. Gumnasia, que se traduce en el Nuevo Testamento como entrenar o ejercicio. La gimnasia corporal para poco es provechosa. El ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? Esa es la raíz griega de nuestra palabra gimnasia y gimnasio. Gumnazo. Practicar, entrenar, ejercitar, convertir en un hábito. Y los que hacen ejercicio saben de qué estamos hablando, ¿no? Que vas al gimnasio. ¿A qué vas al gimnasio? A ejercitar, a desarrollar el músculo. Y hay quien vende proteínas, ¿no, Henry? Aleluya. El ejercicio es para
Dice que aquí el maduro es el que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando un creyente se traga al mal como bueno, está diciendo: soy un bebé, soy un niño, no tengo madurez, porque no puedo discernir, diferenciar una cosa de la otra. Porque el maduro discierne, separa, sabe, entiende, tiene los sentidos ejercitados. Entonces podríamos traducir el versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos entrenados o habituados en el conocimiento del bien y del mal. Entonces, fíjate bien, este versículo nos muestra que el bien y el mal está conectado, este discernimiento está conectado con nuestros sentidos. Por medio de nuestros sentidos podemos discernir la diferencia. Y te lo voy a demostrar. Te lo voy a mostrar. Voy a hablarte primero de los sentidos, de los 5 sentidos tradicionales, que son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. ¿Sí? ¿Sí estamos? Pregunta: ¿qué pasa cuando tú llegas al refri y sacas un alimento y no está envuelto en una cosa de plateada, de ese papel aluminio, y huele feo? ¿Qué te dice el olfato? ¿Ah? Que está hecho a perder, ¿no? El olfato te permite discernir si eso está hecho a perder. No necesitas abrirlo ni verlo, ni tocarlo. Con el olfato lo sabes. Pero es que a mí me dio COVID y mi olfato no sirve. Bueno, pues lo desenvuelves y a la hora que lo desenvuelves ves aquello. Verde y con morado. Y entonces, ¿qué? Tus ojos te están diciendo que está malo. Mis ojos no lo alcanzo a oler, pero mis ojos me lo dicen. No, pero a lo mejor se ve perfecto. No huele mal, se ve bien, pero lo pruebas y sabe horrendo. ¿Qué te dice el sentido del gusto? Lo escupes incluso, ¿no? Dices: está echado a perder esto, sabe horrible. ¿Sí lo has vivido? Tus sentidos te permiten darte cuenta de que algo está echado a perder y que no sirve. ¿Sí o no? El tacto. ¿No te ha pasado que agarras algo que debería estar durito y está todo aguado? Que dices: esto ya no sirve, y vas y lo tiras. O al revés, una cosa que debe estar suavecita es una piedra. No te la comes, la tiras. Pues si esto ya se endureció, ya no sirve. O sacas aquello, ¿verdad? Y en lugar de estar seco y durito, está todo aguadito y resbaladizo y babosito. Y dices: nada más de tocarlo ya me di cuenta que está echado a perder. Ya no me late porque está resbaladizo. Algo que no debiera estar. ¿Sí o no? ¿Sí te das cuenta cómo los sentidos te permiten diferenciar entre lo que está bueno y lo que está hecho a perder? En cambio, si lo hueles y huele delicioso, y lo ves y se ve perfecto, y lo pruebas y está... ¿Quién te lo dijo? Tus sentidos. Y si te lo comes estando bueno, te va a hacer bien. Y si te lo comes estando malo, te va a hacer mal. Y te vas a enfermar. Así es de claro. Mira, el griego de la palabra sentidos que está aquí es aideseterion. Perdón, está complicado. Aideseterion, que quiere decir y se traduce como órgano de percepción. Esos son los sentidos, son órganos de percepción. Los sentidos nos permiten percibir. Pero acá estamos hablando de los sentidos físicos de Hebreos, del versículo que tienes ahí en tu boletín. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Está hablando de los sentidos físicos? Bueno, también. Ya lo demostramos con el ejemplo, ¿no? Pero está hablando principalmente de lo espiritual.
viene de la raíz, asdesterion viene de la raíz aisdesesis, que se traduce solamente de una manera en el Nuevo Testamento: discernimiento. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de este versículo de Hebreos que dice que el maduro tiene los sentidos, tiene su discernimiento intacto para poder diferenciar entre el bien y el mal. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sus órganos de percepción logran captar las diferencias. Mira 2 Corintios capítulo 11, por favor. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y a ese versículo la iglesia debe decir: aleluya, aleluya. Somos la futura esposa del Cordero, ¿no? La iglesia está por casarse con el Señor allá, y las bodas del Cordero, y luego las cenas de las bodas. Ya me imagino los manjares que vamos a comer ahí. Jesús dijo: el vinito, el bueno, lo reservamos para cuando estemos allá. ¿Se acuerdan? Dije: no volveré a beber de este hasta que estemos allá juntos. Nada de embriagarse. Versículo 3. Pero temo. Me preocupo, dice el apóstol. Estoy preocupado, porque temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. ¿Se acuerdan el Génesis? Cuando el diablo viene y la engaña, la engatusa y la enreda. Dice: vuestros sentidos, y ahí está otra vez esa palabra sentidos, órganos de percepción, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nosotros no funcionamos bien nuestros sentidos espirituales, estamos en riesgo de serles infieles al Señor, de serle infiel al Señor Jesucristo. Ese es el problema, de no tener los sentidos bien limpiecitos y bien agudizados y bien funcionando en orden. Los sentidos espirituales, que son a los que apeló el diablo en la tentación. Entonces, un repaso rápido, un repaso rapidísimo. ¿Están listos? Un repaso rapidísimo. Los 5 sentidos espirituales. La vista espiritual. La Biblia dice que la gracia de Dios se ve. ¿Se acuerdan cuando Bernabé llega a la iglesia aquella y dice: y que vio la gracia de Dios y se regocijó? ¿Sí se acuerdan? La gracia de Dios se ve. Moisés dice, Hebreos 11:27, que se sostuvo como viendo al invisible. No era con los ojos de la carne. Se pudo sostener. De hecho, ahorita estábamos hablando y Iván oraba: Señor, que podamos poner nuestros ojos en ti esta mañana. ¿Qué es esto de puesto los ojos en Jesús? Está hablando de la vista espiritual. Tenemos la capacidad espiritual de ver las cosas que no se ven. La gracia de Dios se ve, el perdón de Dios se ve, la misericordia de Dios se ve, la esperanza se ve. Los cambios en la vida de una persona nos dejan ver a Dios moviéndose. ¿No has visto? ¿No te has gozado cuando ves, oyes un testimonio de alguien cómo el Señor le está cambiando la vida y dices: el Señor? ¿Estás viendo al Señor con los ojos físicos? No, claro que no, con los ojos del Espíritu. ¿Sí o no? La conversión se ve. El oído espiritual, Marcos 4:8. Me encanta este pasaje y es un pasaje fuerte y lo vamos a leer rápido. El oído espiritual. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero este pasaje dice, hablando el Señor de la parábola del sembrador, termina diciendo: otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno, y todos queremos estar en ese grupo. Amén. De los que dan fruto, mucho fruto. ¿Sí? Al 100. Entonces les dijo, ¿qué les dijo? El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador hay que oírla con los oídos espirituales, como muchas otras cosas de la Biblia. ¿Sí estamos? Versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios.
Está hablando de un oído que te permite oír los misterios del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. ¿Se acuerdan de lo que son los sentidos? Son órganos de percepción. Y no perciban. Y oyendo, oigan y no entienden. Y si has hablado con personas que le dices la cosa y no entiende, ¿verdad? Dices, no me oyó, no está oyendo. Oye, es que te estoy diciendo esto y esto y es que, pero no te está oyendo. Porque no oyen con los oídos que deben oír. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿A quiénes? A los que no quieren estar. El Señor no les quiere perdonar sus pecados. Porque no quieren estar. ¿Cierto? Apocalipsis 2 y 3, si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo dice cosas a las iglesias y hay que oírlas. El olfato espiritual, este me encanta, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Ya nos vamos? ¿No? Ya casi termino. Olfato espiritual, 2 Corintios capítulo 2, este es uno de los versículos que más me gustan del Nuevo Testamento. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de derrota en Cristo Jesús. Así lo deberían escribir algunos cristianos, que se la pasan de derrota en derrota, ¿no? Pero aquí dice otra cosa. ¿Qué dice? ¿Cómo nos lleva el Señor? En triunfo, de triunfo en triunfo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. A ver, ¿a qué hueles, hermano? ¿Has visto los perritos cómo son de olfativos? Me encanta mi perro. Mi Rocco es una nariz el cuate. Él no puede vivir si no huele la cosa, ¿no? Y aquí dice que nosotros despedimos un olor. ¿A qué olemos? A Cristo. ¿Cristo huele? Cristo huele. Y Dios percibe el olor que emanamos. ¡Wow! Ese es el olfato espiritual. Dice, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, ¿a qué huelen? A esto ciertamente olor de muerte. Para muerte. La muerte también huele. La muerte espiritual también huele. Y aquellos olor de vida para vida. El gusto espiritual. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, esta palabra es del gusto, está hablando de probar, de testear con el paladar. Eso es gustar. ¿Qué gustaron? El don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿A qué sabe la palabra de Dios? Deliciosa. Es buena palabra. La palabra de Dios es buena palabra. Sabe rico. Y los poderes del siglo venidero, eso es lo que gustaron y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Porque hay mucha gente que llega a la iglesia y lo prueba. Y lo gusta, pero no se convierten. Solo lo prueban. ¡Qué rico! Pues es imposible que esos otra vez vuelvan a crucificar a Cristo, porque no es un juego. No es un juego. Termino con el tacto espiritual, 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No tocar lo inmundo nos está refiriendo a tocar a una cosa sucia con las manos del cuerpo, aunque también, ¿no? ¿Sabes que a Dios no le gusta la mugre? ¿Sabías eso? Lo lamento. A Dios no le gusta la mugre. A Dios le gusta lo limpio, lo puro, lo resplandeciente, lo fresco. ¿Sí o no? Digo, lo lamento, porque querría decirte otra cosa, pero no. A Dios le gusta que nos bañemos.
Dice, purificados los cuerpos con agua pura para acercarnos a la presencia de Dios. A Dios le gusta el agua. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies y la cabeza y todo lo demás para, ¿no? Para poder entrar al lugar santo y más al lugar santísimo. Concluyo, termino. La única solución al problema de falta de discernimiento del ser humano es te lo voy a decir la próxima semana. La única solución al problema de la falta de discernimiento del ser humano es la conversión, mis amados. No hay más. Busca 2 Corintios capítulo 3, por favor. Está en el boletín, en la página de adentro. Ay, gracias. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 14? Pero el entendimiento de ellos se embotó, se saturó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién le quita el velo al hombre para que vea? Cristo. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Estamos hablando de esa capacidad para ver que no tienen. Pero, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo es retirado. El velo se quita. ¿Quién lo quita? Cristo. Solamente Jesucristo le puede dar a la persona, al ser humano, la luz para ver, al quitarle el velo de enfrente. Quisiera decir otra cosa. Tal vez te vas a encontrar por ahí programas y gente que te dice, no, es que tienes que verlo. No lo van a ver. Tienes que convertirte. Porque solo Jesucristo puede quitarle este velo al corazón del hombre. No hay más. No hay más, lo lamento, no hay de otra. La conversión es la única manera, la única solución al problema del hombre que tuerce el bien y lo convierte en mal, y el mal lo convierte en bien. Y cualquier otra aberración que me diga es ir en contra de Dios y oponerse a Dios y contradecir a Dios. La única manera es la conversión. No hay más. Si alguien no ve la diferencia entre el bien y el mal, no tenemos que forzarlo a que la vea. No pierdas el tiempo. Ora por su conversión. Porque si alguien no lo ve, está inconverso. Es que es pastor. ¿Qué te digo? ¿No lo ve? No lo ve. Ya cambió lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo. Necesita convertirse. No tiene luz, no discierne, no ve. Su entendimiento está en overflow. Bye. Lo perdimos, Houston. ¿Qué necesitamos? Que se convierta, que se arrepienta. Si alguien no ve la diferencia, si alguien no tiene la capacidad de ver que lo malo está malo y que lo bueno está bueno, necesita convertirse. No necesita argumentos, ni gritos, ni sombrerazos. Necesita convertirse. Porque el único que le puede quitar este velo y esta oscuridad y esta cerrazón a la mente humana es el Señor Jesucristo. Entonces te resumo en un versículo de lo que sí te voy a dejar para la próxima semana. ¿Sí? Que te voy a hablar del bien. Del bien. Ve lo que dice Salmo 73. Me encanta la Biblia, hermanos. ¿Tú no? Amo la Escritura. La claridad y la perfección de las Escrituras es deliciosísima.
Ve lo que dice Salmo 73. Lee luego todo el Salmo, ¿sale? Versículo 27. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti la van a pasar de lujo? Les va a ir re bien. ¿Qué dice? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué es? El bien. El bien. He puesto en el Señor, en Jehová el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Acercarnos al Señor es el bien. Y de eso hablaremos un poco la próxima semana. Pero en contraste con el mal, que es contradecir a Dios, el bien es acercarte al Señor y poner tu esperanza en el Señor. ¿En quién estamos esperando? En el Señor. ¿Sí o no? No, es que estoy esperando que este gobierno, no va por ahí. Solo en la presencia de Dios. ¿Sí estás? Pero como dije, de eso hablaremos la próxima semana. Vamos a orar. Ora conmigo. Ora conmigo y dile: Señor, quiero madurar, Señor. Quiero madurar y quiero crecer en este discernimiento. Y quiero que mis sentidos, no nada más los sentidos físicos de mi cuerpo, sino que también los sentidos espirituales, principalmente los sentidos espirituales, Señor, queremos que estén habituados, ejercitados, entrenados para diferenciar, Señor, el bien del mal, y que no nos traguemos la basura del mundo. Porque el mundo se violenta y ahora presentan hasta el demonismo como algo natural, y tantas películas y tantas aberraciones y cuantas cosas en contra de ti, en contra de la naturaleza, en contra de lo que tú has establecido y definido. Señor, perdona, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, porque hay gente de tu familia, de tu pueblo que está confundida y que se está yendo por el lado equivocado. Protege a los verdaderos creyentes, Señor, de los falsos maestros, de los mentirosos, de los engañadores, de los que no lo ven, de los que no se han convertido, Señor. Y a nosotros concédenos discernir y estar fuertes, tener músculos espirituales bien desarrollados, ojos para ver, oídos para oír, olfato para oler, para percibir, Señor. El gusto para disfrutar de tu palabra y deleitarnos con lo que ha salido de tu boca, Señor. Y permítenos apartarnos de lo inmundo de este mundo. No queremos tocar la inmundicia del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar nuestros sentidos. Ya no queremos ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, Señor. Queremos estar firmes, sólidos, fuertes, maduros, crecidos, ejercitados, desarrollados, musculosos. Fuertes, Señor, para la guerra espiritual en la que estamos. Señor, y si alguno de nosotros no se ha convertido, te pedimos, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que tú le toques, que le convenzas, que le abras los ojos, que le dejes ver, Señor, su necesidad de ti, de venir a tu presencia y de encontrarse contigo, para que cuando se conviertan a ti, el velo sea quitado, el velo sea corrido y puedan ver
lo que vemos y lo que oímos nosotros. Tú les dijiste a tus discípulos: bienaventurados, porque ustedes ven y oyen lo que muchos millones atrás hubieran querido ver y oír. Somos privilegiados, Señor Jesucristo. Somos privilegiados, Dios. Gracias por concedernos la salud de nuestros sentidos espirituales. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. A ustedes que nos siguen ahí atrás de la cámara, les mandamos un abrazo muy cariñoso. Que el Señor les bendiga, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.